Hola, buenas noches, estimados colegas. Vamos a dar inicio a la sesión webinar programado para el día de hoy. Nos vamos a dividir en dos etapas. Una primera parte de introducción general de las características principales del software CROWAT y una segunda ya que va a ser más que todo la aplicación del diseño agronómico. En tal sentido, damos inicio con las características principales que requiere el software CROWAT para poder introducir información. ¿Qué es lo que requerimos nosotros en base a las características del software CROWAT? ¿Qué es lo que requerimos? ¿Qué información requerimos introducir o con qué información requerimos contar? Nosotros requerimos contar con información para determinar la evapotranspiración, con información de temperatura máxima, temperatura mínima, humedad relativa, velocidad del viento y la insolación. Y el software me va a poder permitir calcular la evapotranspiración del cultivo de referencia y la radiación solar. Nosotros vamos a trabajar con el dato de la evapotranspiración. Así también, nosotros requerimos contar con información y criterios técnicos del ciclo de cada fase de los cultivos que vamos a introducir. Me refiero al ciclo vegetativo o a las fases fenológicas que tiene cada cultivo específico, desde el momento de la siembra, en la fase de inicio, en la fase de desarrollo, en la fase media de maduración y en la etapa final. La duración que tiene cada una de estas fases en el ciclo del cultivo. Así también es muy importante contar con información referente a las características edáficas del suelo. Es decir, hablamos de textura, densidad aparente, capacidad de campo, las cuales me van a poder determinar lo que es la lámina neta. Con datos de textura nosotros podemos determinar directamente parámetros físicos que me van a ayudar a poder determinar lo que son las frecuencias de riego. Vamos a también utilizar el software Solwater, el cual se les ha proporcionado para que puedan ustedes realizar las prácticas respectivas. Más aún, vamos a nuevamente, en esta videoconferencia de sesión de webinar, vamos a nuevamente reiterar la forma de introducción. Un software que vamos a utilizar, vamos a recurrir, es el CleanWatt, del cual nosotros vamos a poder capturar información de las estaciones agroclimáticas que se encuentran en nuestro país. Reiterando las características que nosotros debemos de conocer, de las fases fenológicas, los cases de los cultivos que voy a plantear, ver la duración de cada uno de los días en cada fase, ¿sí? Vemos acá en esta gráfica, en la fase inicial de desarrollo, en la fase media y en la fase final. Y cada una de estas tienen un cierto determinado tiempo o número de días programado o estimado para en la fase inicial, para el desarrollo, para la fase media y para la fase final, colocando como punto de partida la siembra y como punto final la cosecha. Vamos a recurrir a estas tablas para poder determinar el factor de agotamiento para diferentes valores de evapotranspiración del cultivo. Por otro lado, vamos a determinar también nosotros, requerir lo que es los coeficientes de productividad. Nos referimos a la resistencia que tienen los cultivos a la influencia o a la presencia de sales, ya sea en el agua o en el suelo. A mayor concentración de sales, las plantas realizan mayor esfuerzo para poder absorber los nutrientes del suelo y poderse desarrollar de manera normal. Requerimos información de la clase textural, la cantidad de arena, la cantidad de arcilla y la cantidad de limo que nosotros, que el análisis de laboratorio me va a brindar, y en función de este análisis nosotros vamos a determinar cuál es la clase textural a la cual pertenece este determinado suelo. En tal sentido, nosotros vamos a recurrir al apoyo del software ya indicado anteriormente, del Solwater, el cual nos va a ayudar a determinar estas características que están acá. Automáticamente el software voy a poder determinar en función de la textura, el porcentaje de porosidad, de la densidad aparente, la capacidad de campo, el punto de machetez permanente, y me va a poder determinar la humedad disponible en diferentes unidades.
Este es el software que nos va a permitir determinar y encontrar estos factores, como ser, en la parte izquierda vemos estos patrones, que son la cabeza de campo, el punto de mechas permanente, el porcentaje de saturación del agua, la humedad, el volumen disponible en centímetro por centímetro de profundidad, la conductividad hidráulica, que va a ser la misma o igual a la velocidad de infiltración, porque contamos ya con un valor de saturación. Y por otro lado, la densidad aparente. En tal sentido, una vez explicado estas características con las que vamos a trabajar nosotros, ingresamos ya a repasar de manera general las características con las que nosotros vamos a empezar a introducir información. Vamos a iniciar ingresando al software CROWAT, el cual me va a mostrar esta ventana, que ustedes tal vez lo deben conocer o es la primera vez que lo están viendo. De todas maneras, en el material proporcionado en la plataforma virtual, van a poder encontrar todos los instaladores para los diferentes programas. Este es el software CROWAT, con la cual vamos a trabajar, la cual tiene los diferentes módulos para poder introducir información. Pero mucho más antes de poder trabajar acá con información en el software CROWAT, es necesario recordar y mencionarles que contamos con este otro software que es el CleanWatt. Este software me va a poder permitir capturar información de las estaciones meteorológicas. Tenemos acá una base de datos de todos los países registrados en la FAO, ¿sí? De varios países, de más de 200 países acá que están registradas. Y en cada país se cuenta una base de datos de las estaciones meteorológicas. Nosotros vamos a recurrir a la información que se encuentra en Bolivia y poder consultar e indicar cuáles son las estaciones que están registradas. Y nos despliega esta ventana. En esta ventana nosotros vemos la ubicación de las estaciones meteorológicas, las cuales son parte de la base de datos de la FAO. Y en este otro lado vemos las características de las estaciones meteorológicas de frente a la numeración de cada una de ellas, la ubicación en la latitud, longitud, a la altura a la que se encuentran cada una de ellas y el nombre de cada una de las estaciones meteorológicas que son parte de la base de datos de la FAO. Nosotros vamos a seleccionar inicialmente todas las estaciones porque vamos a trabajar con todas las informaciones, ya que nuestros proyectos pueden estar ubicados de manera no precisa en el mismo lugar de la estación meteorológica, pero sí puede estar cercana o próxima. Y como referencia debo utilizar esta información de manera referencial si no cuento con otra información. Lo que nosotros hacemos es exportar esta información, esta base de datos, pero sin más antes nosotros podemos ver diferentes características que están en los videotutoriales de las características de este software, que me permite también poder exportar las imágenes que cuento ahí acá, ver o hacer una nueva localización, ¿no? Por ejemplo, puedo ver la nueva localización de Brasil, ¿no? Y me muestra todas las estaciones meteorológicas identificadas en el estado de Brasil. Puedo también buscar otra nueva localización, ver si contamos con información meteorológica de Ecuador. Buscamos acá Costa Rica, Colombia, Chile, Ecuador, ¿sí? Y nos muestra y nos despliega esta información. Nosotros podemos capturar estos datos meteorológicos y poderlos introducir también a una base de datos SIC de manera manual o también de manera automatizada en función a los datos de la latitud y la longitud. Vamos a regresar a nuevamente seleccionar nuestro país. Seleccionamos Bolivia y nos despliega las estaciones meteorológicas. ¿Qué es lo que podemos ver dentro de lo que es este software del CleanWatt? Ver la numeración de las estaciones meteorológicas, con qué codificación se encuentran a nivel de Sudamérica y a nivel mundial, ver el nombre de cada una de estas estaciones meteorológicas, ver a qué país pertenecen, con qué país se encuentran, ver la codificación de cada país, a qué latitud se encuentran, a qué altitud, perdón, se encuentran, la latitud y la longitud, ¿sí?
Y algunas observaciones referente a datos ya más precisos. Quiero saber la temperatura máxima, temperatura mínima, ¿de qué mes? En los meses a partir de enero hasta el mes de diciembre. Aquí nosotros consultamos de manera general y de manera visual, lo puedo tener una referencia de ver la precipitación. Vemos la precipitación y ¿de qué mes? Quiero ver la precipitación. Puedo decir en el mes de meses más lluviosos, noviembre y diciembre, ¿no? Y me muestra el rango de precipitación que se tiene en cada una de las estaciones meteorológicas. También podemos ir aproximando el mapa o alejando. Procedemos a la exportación o cambiar el color del borde, ¿sí? De los límites territoriales. Podemos cambiarlo a color rojo y se cambia el color rojo. ¿Para qué hago esa opción también, estas operaciones? Para poder exportar esta imagen, poder capturar la imagen y poder manejar un reporte. Vamos a abrir y lo vamos a llevar a un documento Word. Y mostrar, ¿no? La ubicación y un reporte general de las estaciones meteorológicas y a la precipitación con la que se van encontrando. Y nosotros vamos haciendo el corte respectivo y armando la presentación también respectiva para poder nosotros hacer nuestro informe, ¿sí? Hacer nuestros reportes y nos solicitarían hacer o ver las características climáticas. Ya estaríamos armando un reporte incluso para nuestros proyectos del comportamiento de la temperatura, del comportamiento de la precipitación. Eso lo podemos hacer desde el software ClimWatt. Bien, vamos a proceder a la exportación que también se encuentran en los videotutoriales otorgados y que se encuentra en la plataforma, pero de todas maneras, de igual manera vamos a reiterar la forma de exportación de estos datos. Seleccionamos todas las estaciones meteorológicas, todas, y procedemos a indicar la exportación. Exportación de estaciones, me pregunta dónde quiere exportar, yo le voy a direccionar y decir quiero exportarlo en tal dirección. En el disco E, yo tengo creado el curso CropWatt y tengo acá base ClimWatt Bolivia y lo vamos a colocar ahí y se va a exportar. Y lo vamos a exportar ahí todos los cultivos. Perdón, todos los datos climatológicos. Y una vez fichado la exportación, colocamos exportar y nos dice se ha exportado información de 37 estaciones meteorológicas a la carpeta disco E, Haga TV, curso CropWatt. Y aceptar. Nos aceptamos y ya tenemos esa información. Y procedo ya a trabajar con esos datos dentro de lo que es el CropWatt. Bien. Vamos a ir introduciendo información inicialmente de estos 4 módulos. Si no tengo información de los 4 módulos, el software no va a poder determinar el requerimiento de agua del cultivo, ya que tienen que estar activados estos 4 módulos. Iniciamos ingresando información de clima, abriendo información que nosotros hemos descargado del software ClimWatt y buscamos en la carpeta donde hemos guardado. Y tenemos acá, miren, todas las estaciones meteorológicas que hemos descargado. Y nosotros también teníamos ya acá armado una base de datos que son las mismas. Hemos reiterado la forma de descargar la información. Vamos a trabajar y hacer un ejemplo para el departamento o para la zona de Tarija, ¿sí? Entonces vamos a utilizar como referencia la estación meteorológica que se encuentra en Tarija. Introducimos Tarija y abrir. Procedemos a capturar y a llamar información de la precipitación. Nuevamente, colocamos abrir y procedemos a llamar información de la precipitación. Curso y vamos a la base clima y Tarija. Tarija. Estoy llamando información de la precipitación y de los datos climatológicos de temperatura, humedad, velocidad del viento, la insolación, para determinar la ETO. Estoy ya determinado acá con el software la evapotranspiración del cultivo de referencia y lo que es la precipitación efectiva. Una vez introducidos esos datos, yo voy a proceder a introducir ya el otro módulo que es el módulo de cultivo. En el módulo de cultivo debo tener muy en cuenta las características de cada una de ellas.
Usamos como referencia los coeficientes de cultivo que ha sido desarrollado por el PRONAR. Y en base a esos datos, nosotros hemos ido introduciendo información de las siguientes variables. Nombre del cultivo, la fecha de siembra, y automáticamente el sistema me brinda la época o la fecha de cosecha. Los valores de los coeficientes de cultivo, lo que les indicaba de manera inicial, que nosotros debemos conocer, el número de días en la cual dura cada una de estas fases fenológicas, ver la profundidad radicular, ver el agotamiento crítico en función al contenido de la humedad. Si nosotros estamos absorbiendo humedad en base a los niveles de capacidad de campo y el punto de mechidez permanente, ver esa respuesta, acá se colocan esos valores que lo vamos a trabajar con las tablas. El factor de rendimiento que responde a la concentración de sales o la salinidad, ya sea en el suelo o en el agua, y la altura. Nosotros ya hemos introducido esta información como ejemplo en los otros videos tutoriales, pero vamos a volver a reiterar, para lo cual vamos a proceder a abrir los archivos que requiero llamar. Entonces voy a buscar los coeficientes de cultivo. Acá, coeficiente de cultivo del PRONAR. Y lo tengo acá. Hicimos un ejemplo para el cultivo de papa, cebolla y maíz. Ya tengo yo en mi base de datos, pero voy a colocar otro cultivo que puede ser para el departamento de Tarija. Vamos a colocar ya sea una papa, colocamos una papa temprana, podemos colocar una papa tardía o buscar otro cultivo, puede ser un follaje. ¿Sí? Vamos a colocar una avena forrajera, la cual me recomienda sembrar a partir del mes de diciembre. Como les indicaba, yo puedo adelantar o retrasar esta siembra en función de mi estrategia de producción. Voy a respetar esto, ¿sí? En diciembre. Introduzco estos coeficientes de cultivo. Pasamos al software CROWAT, que me pide, primero, colocar el nombre del cultivo. Cebada, esto va a ser para forraje. Fecha de siembra, diciembre. Nos colocamos acá la fecha de siembra, que va a ser el 15, a mediados de diciembre. 15 de diciembre. Coeficiente de cultivo inicial, indicamos que va a ser, vamos acá. ¿Qué cultivo colocamos? Colocamos avena forraje. Muy bien, avena forraje. Y trabajamos con estos datos. Tenemos, según la fase fenológica de este cultivo, tiene 4 meses de duración: diciembre, enero, febrero y marzo. La fase inicial cuenta con un valor de coeficiente de cultivo de 0.38. Introducimos 0.38. 0.38. La fase de desarrollo no me pide el dato, pero sí en la fase media o de maduración o de formación también del grano lechoso. Consultamos la fase media, que puede ser desarrollado a partir del mes de febrero, ¿sí? Entonces colocamos el valor de ser de 1.15 y en la parte final 0.60. Estos dos valores, 1.15, 0.60. 1.15 y 0.6. Me pide la duración de cada una de estas fases. Generalmente la fase inicial dura entre 10 a 20 días para la germinación de los cultivos. Entonces, colocamos una fase inicial de 20 días, en el caso de la avena. En la fase de desarrollo, de 30 días. De maduración, podemos distribuirlo y colocar 40 días, porque es donde más tiempo se requiere para la maduración. Y en la fase final, de 30 días, haciendo un total de 120 días. Según mi tabla, ¿cuántos meses tiene? 120 días. La avena forraje, su ciclo vegetativo es de 120 días. Entonces, estoy cumpliendo este requisito de 120 días. Prosigo, sigue a introducir información. ¿Qué es lo que me pide? Me pide la profundidad radicular. Generalmente, al momento de germinar, hasta la fase de la cosecha, la profundidad radicular o la altura de la raíz
no es muy notoria, pero nos colocamos un valor de 5 centímetros al inicio, ¿sí? Al momento donde ya empieza la planta a absorber los nutrientes del suelo. Y en la fase final para la cosecha, estamos hablando del cultivo de la avena, cuya profundidad radicular no es muy profunda, no tiene una raíz pivotante, entonces tiene una raíz de tipo ramificada, para lo cual entonces la profundidad va a ser entre 25 20 centímetros. Si nos colocamos 25 o 20 centímetros de profundidad radicular. Me pide colocar aquí el factor de agotamiento. Ahora recurro recién a las tablas en función a la evapotranspiración. Estas son las tablas con las cuales voy a trabajar. Se refiere a esta tabla, que está en el documento, que también está en nuestra plataforma virtual del documento técnico de la FAO de evapotranspiración. Y este documento es esta, evapotranspiración del cultivo de la FAO. Es esta. En este documento técnico se encuentran todas las características que yo debo de saber y conocer para poder interpretar, primeramente, introducir información al software Crowat y posteriormente interpretar los resultados que me brinden. ¿Sí? Tenemos el comportamiento del coeficiente de cultivo, la determinación de la evapotranspiración, los factores de agotamiento, la duración de cada ciclo vegetativo, pero nosotros estamos utilizando como referencia el documento con la que tenemos nosotros, acá desarrollado por el PRONAR, acá en Bolivia. Y vamos acá desde este capítulo mostrando lo que son los coeficientes de cultivo, introducción a la evapotranspiración del cultivo. Desde acá se va trabajando las características de la evapotranspiración y nosotros vamos utilizando toda la información que nos brinda acá. Por eso es recomendable que ustedes puedan leerlo, este documento de manera integral, así para poder tener un poquito más de conocimiento y tener un poco más criterio para el análisis e interpretación de los resultados. Más aún, tenemos la información o el documento técnico del software Crowat. Acá, que también está en la plataforma, pero los vamos a volver a transferir, ¿sí? Y aquí están las características del software, cada uno de los criterios técnicos y cómo también debo de interpretar los datos, desde la metodología de las variables, ¿sí? Y sus respectivos conceptos técnicos, las variables que se utilizan y para qué se utilizan, de la precipitación y todas las demás variables. Les recomiendo, colegas, poder recurrir a estos documentos y poderlos leer, ¿sí? Para poder entender e interpretar los resultados que me brindan el software. En tal sentido, voy a recurrir, como les indicaba, al factor de agotamiento, que empezamos de acá, ¿sí? Factor de agotamiento, y es esta tabla que yo le he capturado y lo he llevado a la presentación, que es esta. Estamos con el cultivo de la avena. Acá vamos a buscar el cultivo de la avena. Estamos en cereales, avena. Su factor de agotamiento es 0,55. Pero solamente es un factor que está de manera general de 0,55. Lo que yo requiero es el factor de agotamiento en 3 fases según lo que me pide el software Crowat. En la fase inicial, en la fase media y en la fase final. Pero la fase inicial, ¿en qué mes es? En el mes de diciembre. ¿Sí? Entonces yo debo colocar en la parte vertical, ¿sí? La tabla 0,55 acá, la evapotranspiración en el mes de diciembre. ¿Cuánto es? Veo entonces el reporte climático de la evapotranspiración. Acá, diciembre. Justamente dice acá 5,12. Acá, colegas, en este sector, ¿sí? 5,12. Y apuntamos a 5,12. En el mes de diciembre, 5,12. Yo voy a hacer seguimiento a esta tabla, 5,12, y voy a ver cuál es el factor de agotamiento a medida que voy subiendo. 5,12 y justo, ¿sí? Intercede o choca con 0,55.
2, con 0.2. En tal sentido, nosotros colocamos acá en el mes de diciembre 0.2. 0.2. 0.2. En la fase media, ¿qué va a ser? Diciembre, enero, febrero. En el mes de febrero, ¿cuánto es? Febrero, aquí tengo la ETO de 4.7. 4.7, me dirijo a la tabla. 4.7 se encuentra en el sector. Y tenemos aproximadamente a 2. Acá choca más o menos con 2.25. 2.25 el factor. Colocamos 2.25. Acá. 0.25. 0.25. Vamos a la siguiente fase. En la siguiente fase, que es la fase final. En la fase final vemos que es en el mes de abril. Febrero, marzo, abril más o menos. Febrero, marzo, abril. Dato climático me dice febrero, marzo, abril, 3.71. 3.71, según la tabla, me indica que es 3.71, acá aproximadamente, y choca justo con la parte de 2. Igual 26, llegando a 3. El punto 26. El sistema no me quiere responder. Vamos a capturar esta pantalla y nuevamente vamos a llamar la información. Algo está pasando. El cultivo, no. Voy a llamar nuevamente al cultivo. ¿Sí? Nuevamente al cultivo. Indicamos cebada, forraje. Perdón, avena. Avena, forraje. Voy a sembrar el 15 de diciembre. Acá, muy bien. Los coeficientes de cultivo, yo lo voy a sacar de acá, que he capturado la pantalla. Y son 0.38, 1.15, 0.60. 0.38, 0.38. Tengo un poco de error con los puntos. No me respondo a mi tecla los puntos. A ver, vamos a reiniciar nuevamente. No, no, ya tenemos los datos. Esto no hemos modificado nada. Y lo voy a cerrar para ver qué es lo que está pasando, porque no me permite introducir los puntos. Acá lo vamos a cerrar este otro. Bien, y proseguimos nuevamente a introducir información. Vamos, precipitación. Recurrimos a información climática nuevamente. Vamos a reiterar el procedimiento. Bolivia. Dijimos Tarija. Tarija, Tarija. Acá está Tarija, la estación. Ahora precipitación.
también precipitación, Tarija, nuevamente acá, direccionamos y colocamos Tarija. Tarija, introducimos la información, tenemos ya la evapotranspiración, la precipitación. Ya. Nuevamente introducimos cultivo. Dijimos avena, forrajera, esto va a ser en el mes de el 15 de diciembre. Los coeficientes de cultivo, vamos a copiar acá, lo hemos copiado la imagen, 0.38, 1.15, 0.60. 0.38, recién me responden los puntos en mi teclado, hace rato no me respondía los puntos en mi teclado, entonces nuevamente los he iniciado, posiblemente que les ocurra a ustedes eso, mucho depende del equipo con la que tenemos, y a veces no nos responde, volvemos a reiniciar, ¿sí? Porque estamos trabajando también con un software que es gratuito y es libre, ¿no? Entonces no todos siempre te corren a la perfección. Es por eso que les recomiendo, como a mí me ha ocurrido, les recomiendo a ustedes volver a reiniciar, sobre el equipo, cerrarlo, el programa y volver a introducir datos. Entonces, ya me he respondido a mí el punto o la coma en mi equipo y voy a introducir los datos que he ido avanzando ya. Entonces, 1.15.060. 1.15, 0.60. Los días en la fase inicial dijimos 20, proseguimos con 30, 40 y 30. Indicamos acá 0.05 y al final 0.20. La profundidad de la raíz. Factor de agotamiento colocamos acá 0.2, ¿sí? 0.26 y 0.28, porque estaba aproximándose a 3. Nuevamente, estoy recurriendo con esta tabla, ¿sí? Esta tabla estoy utilizando, colegas, esta tabla. Entonces ya me he respondido, estoy introduciendo esa información. Ahora me indica el factor de respuesta en función al rendimiento. Nosotros utilizamos estos valores en función a esta otra tabla que me indica acá. Y este factor de respuesta a la productividad diferente a lo que es el contenido de salinidad está de manera general en una fase, para una fase solamente de manera total. Nosotros lo vamos a distribuir. En el caso de la avena, nosotros vamos a buscar acá, no tenemos un factor que está de avena, no tenemos el cultivo de avena. Alfalfa, banano, uvas, maíz, papa, tomate. Vamos a utilizar como referencia para el cultivo de la avena una forrajera, que también es la alfalfa, ¿sí? O puedo trabajar con otra que puede ser el maíz. Colegas, mucho depende el criterio técnico que utilicemos nosotros, porque esto es un factor de respuesta a la salinidad, es decir, al rendimiento que puede reducirle al cultivo. Si hacemos un análisis de todos estos valores, los datos van oscilando desde un valor máximo de 1.15, ¿sí? Hasta 0.8, ¿sí? 0.8 o 1.2. Es decir, en este rango se encuentran estos factores. Yo voy a utilizar como referencia 1.1 acá para el cultivo de la avena, ¿no? Como referencia estoy utilizando ese cultivo. Voy a empezar que en la fase inicial el factor de respuesta va a ser 1. Tengo que distribuirlo. 1.1, 1.1, 1 y 1. ¿Sí? Estoy dando ese criterio. Es decir, que va a haber mayor factor de respuesta donde más se requiere es en la etapa de desarrollo, ¿sí? Crecimiento y desarrollo. Porque en la parte final, ya de maduración, el contenido de sales no va a afectar mucho ya al desarrollo, porque ya se está formando, ya se ha formado el fruto respectivo. En tal sentido, en la fase inicial, como la planta está germinando, no va a afectar mucho a la fase de germinación.
porque los riegos generalmente se van aplicando ya a partir de la fase de desarrollo. Y es donde sí va a tener ya afectación al momento de absorber los nutrientes del suelo y va a tener como factor limitante la concentración de sales. A eso se refiere esta celda, esta fila del factor de rendimiento. Ojo, colegas, que hay que considerar siempre estos criterios. Nos respaldamos en bibliografía y nosotros le damos también ese valor técnico. La altura que yo voy a recomendar, o la altura que me da un parámetro opcional de la avena, ¿sí? Generalmente puede llegar arriba de 1 metro y medio. Entonces vamos a colocar 1.20, ¿sí? Ahora, hay datos que no me van a permitir introducir si la altura de la planta es menor a lo que, en función a los datos que estoy introduciendo, está fuera del rango. Por ejemplo, voy a colocar una altura de 0.20 o de 0.2. ¿No? Entonces, en función a las concentraciones de sales, me pide que sí puede desarrollarse y puede tener esa altura en metros. Entonces, pero yo voy a colocarlo con 1.2. En algunos momentos de introducir, colegas, a mí ya me ha pasado esto, también se debe pasar a ustedes. Generalmente en el dato de la altura, te sale error cuando no está dentro del rango de la base de datos con la que cuenta la FAO. Entonces te pide que cambies la altura. Por decir, está por debajo del promedio, entonces tú debes de aumentarlo, ¿sí? Y de cambiarlo, la altura. Ya tenemos hasta acá la introducción de la información del parámetro que es cultivo. Debo de guardar estos datos. Procedemos a guardar. Guardamos en nuestra carpeta de cultivos. Es colocar curso, cropwat y cultivo. Aquí tengo cultivos. Ya tengo 3 cultivos introducidos, la cebolla, maíz, papa, y voy a colocar la avena. Avena para forraje. Y lo vamos a guardar. Ya está guardada esta información. Vamos a ir a proceder a introducir información del suelo. Nuevamente estoy reiterando los pasos, la cual se encuentran de manera más detallada y explicativa en los videotutoriales de cada una de estas. Los videotutoriales que hemos elaborado son de cada módulo: módulo clima, módulo precipitación, módulo cultivo, módulo suelo, y las interpretaciones del requerimiento del cultivo, la programación, patrón cultivo. En tal sentido, nosotros vamos a introducir el nombre del suelo. Vamos ahora a recurrir al software SoilWater. El SoilWater me va a permitir a mí poder introducir información de las características del suelo. Voy a ampliar la ventana un poco. Para que se pueda observar de mejor manera. Bien, yo voy a proceder a introducir la información. Las características de este software también ya lo tienen detallado y explicado en el video tutorial que está en la plataforma. De todas maneras, yo voy a proceder a introducir información de la cantidad de arcilla y la cantidad de arena. ¿De dónde obtengo esta información? El análisis del laboratorio, una vez que yo haga el estudio de suelos, voy a hacer el muestreo respectivo, el cuarteo respectivo, y voy a embolsar la muestra y llevar al laboratorio. Me va a indicar cuál es la cantidad de arena, limo y arcilla. Generalmente algunos laboratorios te brindan todos los datos físicos del suelo. Me refiero a densidad aparente, capacidad de campo, punto de emergencia permanente, que es lo más importante. Pero generalmente algunos laboratorios ya no te brindan esa información, ya que en base al contenido de limo, arena y arcilla, ya existen tablas que te permiten determinar la capacidad de campo y el punto de emergencia permanente, y también la densidad aparente. En tal sentido, nosotros, y este software también me permite obtener esas variables, porque si el laboratorio no les ha dado el dato de capacidad de campo y punto de emergencia permanente ni densidad aparente, porque para la densidad aparente debemos de nosotros llevar en un pequeño cilindro, ¿sí?, la muestra de suelo, o debemos de llevar tesones de suelo para que, en función de las diferentes metodologías, puedan determinar la densidad aparente de ese suelo, ya sea por el tesón parafinado o puede ser por el desplazamiento de volumen. Y otra metodología para determinar la densidad aparente es por el de volumen, conociendo el volumen de un cilindro.
En tal sentido, muchos laboratorios no te brindan esta información ya de la densidad aparente, pero puedo obtenerlo con este software. Voy a cambiar de unidades a las unidades métricas y voy a colocar acá el porcentaje que me ha dicho el laboratorio de arcilla. Entonces, ¿qué porcentaje de arcilla? Puede que estamos hablando para el departamento de Tarija, ¿sí? Puede que esté ubicado el estudio de Diego en el municipio de San Lorenzo, ¿sí? San Lorenzo. Yo conozco la zona, porque también hemos hecho algunos estudios en allá. Generalmente los suelos son francos, franco-arenosos o franco-arcillosos, ¿sí? Entonces, si va a ser un suelo franco-arcilloso, porque nosotros al momento de hacer la clasificación textural con el tacto, al momento de tocar el suelo, determinamos que es un suelo, porque hay una predominancia de arcilla, franco-arcilloso o franco-arcillo-arenoso, entonces va a haber una mayor predominación de arcilla y de arena. En tal sentido, yo voy a colocar acá 35% de arcilla, 30% de arena, y el restante va a ser limo, ¿sí? Limo. Me está dando una clasificación textural de un suelo franco-arcilloso, franco-arcilloso. Pero aumentemos el porcentaje de arena, ¿sí? Hagamos otro ejemplo, puede ser. Entonces, reducimos acá a 30 y arena 35%. 35%. ¿Qué clasificación le da? Le da también una clasificación de franco-arcilloso. Se sigue manteniendo la clasificación franco-arcillosa. Entonces, yo el nombre del suelo lo coloco como franco-arcilloso. Recurrimos al COROWAT, franco-arcilloso. Arcilloso. Me pide acá la humedad de suelo disponible total en milímetros por metro. En milímetros por metro. Este dato lo voy a obtener de acá. Me dice en milímetros por metro, pero acá me dice la humedad disponible en el suelo en milímetros por metro. Acá. El agua disponible, dice acá, en centímetro por centímetro. Pero yo tengo en centímetro por centímetro. Lo que yo requiero es en milímetros por metro. Veamos, lo que me pide acá es en milímetros por metro. Entonces yo voy a multiplicar ese dato por 1000, ¿sí? Porque en el video tutorial también les mencionamos la transformación de los centímetros por centímetro a milímetros por metro. En tal sentido, acá yo tengo ¿qué dato? Tengo 0.14. 0.14 por 1000 va a ser 140. Entonces introducimos acá 140. Ya tengo ese dato. Milímetro por metro. Pero, colegas, yo voy a repetir de dónde ha salido ese dato, ¿sí? Vamos a abrir una tabla Excel, ¿ya? Va a ser un poco más detallada, porque el objetivo también es que ustedes comprendan. Bueno, es algo básico que todos ustedes lo conocen y vamos a transformar de centímetro por centímetro a milímetro por metro. Eso es lo que me dice, en ese dato requiere la unidad, el software, 0.14 en un centímetro, en un metro, ¿sí? Hay 100 centímetros. Así que colocamos 100 centímetros en un metro. Ahora, en un milímetro hay 10, o en un centímetro hay 10 milímetros. Centímetro. ¿Sí? Entonces se van a fraccionar los centímetros con centímetros, ¿sí? Porque aquí en un metro, estamos diciendo en un metro hay 100 centímetros. Y en un centímetro hay 10 milímetros. 10 milímetros. ¿Y qué me va a quedar? Centímetros con centímetro se van. Centímetro con centímetro, acá también se van. Y me queda milímetros por metro. Entonces multiplico 0.14 por 100 por 10. 140. ¿Sí? Entonces tengo ese dato y yo lo voy a introducir acá. Ya está, 140.
Ahora me pide aquí la tasa de infiltración máxima de la precipitación en milímetros por día. Le dije que este valor es igual a la conductividad hidráulica porque me da aquí el porcentaje de saturación máxima, ¿sí? Entonces va a ser igual a la velocidad de infiltración, la conductividad hidráulica. Entonces va a ser 6.51 milímetros por hora. Entonces multiplico, como está, me pide en días, multiplico 6.51 por 24. Entonces acá, más 6.51 por 24, que van a ser ya en horas. Entonces 156.24. 156. 156. La profundidad radicular máxima nosotros colocamos 0.20. Aquí me dice en centímetros. Entonces 20 centímetros. Del cultivo. ¿Cuánto fue del cultivo? Acá. El cultivo fue 0.20. Estoy colocando 0.20. Aquí me pide el agotamiento inicial de la humedad. Es el porcentaje de humedad, ¿no? El agua totalmente disponible. ¿Sí? Acá, en porcentaje. Entonces, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a la resta de la capacidad de campo, menos el punto de marchitez permanente. 33.1 menos 19.1. 33.1 menos 19.1. 14. Entonces coloco el dato de 14. Estamos hablando en porcentaje. Y el otro, el que está más aquí arriba, es en milímetro por metro. Y el de abajo es en porcentaje. ¿Por qué estoy introduciendo la misma información? Uno, para determinar la lámina neta, ¿sí? En milímetros. Y el otro, para ver en qué momento se va a aplicar el riego, a qué momento de humedad, de porcentaje de humedad se va a aplicar el riego. Eso es lo que me va a calcular el software. Bien, ya tengo introducido datos del clima, de la precipitación, del cultivo y del suelo. Voy a proceder ya a hacer las consultas respectivas para yo determinar mi requerimiento del agua de los cultivos. Es muy importante conocer para el diseño agronómico, porque el ejemplo que vamos a hacer es un diseño agronómico para un sistema de riego tecnificado. Y para ello, ¿qué requiero? Requiero datos de, más que todo, la lámina neta y la lámina bruta. Es por eso que estoy introduciendo toda esta información para que el sistema me calcule la lámina neta y la lámina bruta. Y en función a la lámina neta, la lámina bruta, voy a poder calcular los demás factores, los demás variables que les voy a ir explicando posteriormente. Bien, aquí tengo el requerimiento de agua del cultivo para el cultivo de la avena, cuya fecha de siembra ha sido el 15 de diciembre. Y este es el requerimiento de riego que tiene, que se encuentra acá. Este es el requerimiento. Pero nosotros estamos determinando, en función de la precipitación efectiva, cuánto requiere de agua cada 10 días. ¿Sí? Puedo también hacer una consulta haciendo un gráfico, acá, ver, y comparar el requerimiento del cultivo que está la ETC, y el requerimiento de riego. Ambos puedo colocarlos en barra. ¿Por qué está la evapotranspiración total, ¿sí? O el requerimiento del cultivo mayor que el requerimiento de riego? Ojo que el requerimiento del cultivo, la ETC, está todavía aquí sin restar la precipitación efectiva. La precipitación efectiva. ¿Sí? Y aquí está la precipitación efectiva. Entonces nosotros estamos dando el requerimiento de riego que va a ser la ETC menos la precipitación efectiva. Para hacer estos cálculos yo lo voy a llevar al Excel y demostrarles de dónde salen los datos, porque nosotros no me puedo quedar simplemente con el análisis que me brinda el software. Una de las ventajas es que sí te brinda, te reporta datos, te reporta información, pero ¿dónde está el plus? El plus del análisis. Entonces nosotros tenemos que hacer el respectivo análisis. Acá tengo el reporte en puntos. Yo lo voy a transformar los puntos a comas. Sí, voy a reemplazar. Ya los he reemplazado los puntos a comas porque no puedo trabajar con puntos para hacer las fórmulas. Y voy a determinar acá este valor. ¿De dónde sale el requerimiento de riego? ¿Por qué dice acá 0? Dice acá. ¿Por qué? En el mes de diciembre. Porque hay mayor precipitación
Y el agua que llueve o está lloviendo va a satisfacer las necesidades de riego. Entonces, restamos la ETC menos la precipitación efectiva es igual a menos 11.2 negativo. Eso quiere decir que hay mayor oferta que la demanda. 4 valores negativos y el software me lo coloca 0. Aquí es negativo y aquí es 0. Por ende, que la lluvia está satisfaciendo los requerimientos del cultivo y no es necesario regar. Pero sí, yo necesito regar a partir del mes de enero. Sí, a partir del mes de enero hasta el mes de abril. Eso es lo que me está pidiendo acá. Y ahora, ¿cómo determino la ETC? La ETC es la multiplicación del coeficiente de cultivo por la ETO. El coeficiente de cultivo por la ETO. Nosotros tenemos acá la ETO. Esta ETO. Vamos a hacer un pequeño ejemplo para aproximarnos al dato, porque esto internamente ya está calculado por decadías. Ojo que la programación del requerimiento del cultivo está por decadías, cada 10 días. Cada 10 días. Voy a calcular la ETC para el mes de diciembre. KC 0.38. 0.38. La ETO, diciembre. Diciembre, 0.38 por 5.12. 0.38 por 5.12. ¿Sí? ¿Estamos en lo correcto? A ver. Listo. 1.94. Mire, 1.94. ¿Es o no es igual al dato que está acá para el mes de diciembre? ¿Sí? Es lo mismo. Entonces, el software aquí no me está dando ya la ETO porque lo tiene, pero ya lo ha multiplicado internamente y me está pasando la ETC. Para restarlo con la precipitación efectiva, aquí es por día. ¿Y dónde sale por este dato de 11? Sale por el número de días, está multiplicándolo por el número de días. ¿Y por cuántos días lo está multiplicando? Voy a dividir esto entre milímetros mes por decadía entre el día. Entonces, para el primero está utilizando 6 días, 11 días, 10 días, 11 días, 10 días, 8 días, 10 días, 10 días. ¿Qué es lo que está haciendo acá? Me está recomendando que debo de aplicar esta lámina o estos milímetros, para que el cultivo se desarrolle de manera óptima en función a sus características. Eso es lo que me está diciendo acá. Bueno, ya tengo el requerimiento de riego. Pero ¿qué es lo que yo necesito saber para mi diseño agronómico? Necesito saber la lámina neta y la lámina bruta. Bueno, entonces, ¿quién me va a dar ese dato? Me va a dar acá la programación para el riego. Hago un clic en programación para el riego y tengo acá. ¿Qué me está diciendo este programa? El software Acrobat me está diciendo ya, bueno, su estación para la determinación de la ETO ha utilizado la estación meteorológica Tarija. Para la determinación de la precipitación efectiva, a lo que se refiere a la precipitación, ha utilizado la estación de Tarija. El cultivo con el que está usted haciendo la programación de riego es la avena, tiene un suelo franco arcilloso, la siembra es el 15 de diciembre y se prevé cosechar el 13 de abril. Puede ser antes o puede ser después. El factor de reducción del rendimiento es el 0%. Es decir, no se está afectando al rendimiento porque yo le voy a regar, o se está recomendando regar en los momentos que requiere. Por ejemplo, acá, 15 de diciembre va a haber un riego. 16 de diciembre, otro riego. 17 de diciembre, otro riego. 18 de diciembre, otro riego. 19 de diciembre, otro riego. ¿Sí? Y así está programado. Para un sistema de riego tecnificado, automatizado, claro, es correcto, está bien, yo lo puedo programar, pero cuando tenemos nosotros sistemas de riego colectivos, ¿sí? En nuestras zonas del valle, también del altiplano, valles mesotérmicos, es decir, que a la comunidad y a la persona no le llega, pues no tiene disponibilidad del agua para ella sola, entonces se tiene que dividir ese volumen de la fuente de agua en 20, 30, 40, 50 personas, o en 3, 4, 5 o 6 comunidades, y dentro de cada comunidad en 10, 15 o 60 personas. Es decir, que el agua se va reduciendo más y más. Entonces, esta programación no es que no me sirve porque esto me está diciendo, cuando usted quiera implementar un sistema de riego tecnificado, automatizado, donde apriete un botón y el sistema, el 16
desde la siembra, el 15 de diciembre el aspersor tiene que soltar o darle 0,49 litros por segundo para 1 hectárea, dice. El 16 de diciembre nuevamente se va a abrir el aspersor al siguiente día y tiene que soltar 0,33. Y así respectivamente, el 18 de diciembre, el 19 de diciembre, el 28, el 30, el 1 de enero, sí. Llega enero, el 14 de enero, se va a abrir el aspersor y tiene que humedecer o tiene que botar un caudal de 0,58. ¿Sí? Es lo que me está diciendo acá. Pero nosotros, como les dije, trabajamos con sistemas de riego colectivo. Ojo que, claro, eso está excelente para ir a fincas independientes, por ejemplo, en Santa Cruz. Hay predios privados en la cual yo puedo plantear este sistema de riego, porque ellos tienen su propia fuente de agua, no ingresan al rol de turnos, entonces ellos tienen su propio pozo garantizado o tienen su propia vertiente. Sí, está de acuerdo este diseño para ellos. Pero, ojo, reitero, en nuestros sistemas de riego tradicionales, que están cambiando a ser tecnificados, donde existen roles, turnos, intervalos de riego, yo debo hacer claramente un análisis o un crudo análisis para la distribución. Bien, entonces acá, ¿qué me está indicando? Me está indicando la lámina neta, ¿sí? La lámina neta y la lámina bruta para cada una de estas etapas, para cada una de estas fases. Por otro lado, también me está indicando los factores de rendimiento. ¿Qué opciones tengo acá en la programación de riego? ¿Qué opciones me presenta acá? Voy me tengo opciones que me habilitan la gráfica y el tema de opciones para cambiar unidades o consultas, gráfico. ¿Qué puedo graficar? Me está mostrando aquí en esta gráfica el factor de agotamiento, ¿sí? El agua disponible total y el agua disponible aprovechable, ¿sí? El agua fácilmente aprovechable, que está de color café, el agua disponible total y el factor de agotamiento. Se está reponiendo a la planta, se está reponiendo a la planta antes que baje del agua fácilmente aprovechable. Es decir, que esta humedad yo lo estoy volviendo a reponer para que no haga ningún esfuerzo la planta y no pueda entrar en estrés hídrico. Es lo que me está diciendo acá esta gráfica. Es lo que me está indicando estas barras rojas. Pero como les dije, este es un diseño programado, ¿no? Para algo independiente, ¿sí? O también puede ser tal vez muy teórico, muy académico, que puede ser una parcela experimental y hacer la práctica de todo esto. Pero nosotros estamos trabajando con comunidades donde ellos quieren algo más técnico, más práctico. En tal sentido, estas frecuencias que nosotros hemos visto en esta tabla, que son 6 días, 11 días, 10 días, nosotros no solamente vamos a llegar así, al mes o cada mes se va a llegar 2 veces y la frecuencia va a ser cada 15 días o cada 12 días. En tal sentido, nosotros ya no vamos a poder dar al suelo o reponer al suelo cuando antes de que entre a su factor de agotamiento, ¿sí? Entonces, acá nosotros en opciones programamos eso. Estás regando antes de que ingrese al factor de agotamiento crítico, antes de que ingrese. Vamos a llegar intervalos de riego definidos por el usuario. Aquí nosotros vamos a definir y no nos muestra nada, ¿sí? Porque nosotros estamos definiendo cada cuándo se va a llegar. Factor de agotamiento crítico o vamos a llegar bajo o sobre el factor de agotamiento crítico. ¿A qué factor voy a llegar? ¿A un 80%? Es lo que me está indicando acá. ¿Qué es lo que voy a reponer? La lámina de aplicación definida por el usuario. Voy a reponer cuando esté en la capacidad de campo, a un 80% de la capacidad de campo, ¿sí? O por encima de la capacidad de campo, es lo que me pide acá, ¿sí? Por encima de la capacidad de campo, ¿a cuánto? A 120, 130. Estos datos me está indicando qué es lo que voy a hacer. Una lámina fija de riego. Yo le digo, sí, voy a aplicar una lámina de 50 milímetros y me hace la consulta respectiva, ¿no? Y esto es lo que va a hacer. Entonces ya le he dicho una lámina fija y estos son los caudales que me está brindando acá. La lámina neta, he dicho 50. Y la lámina bruta va a ser 71.4. Y el caudal, que ya me está determinando que va a ser 8, 8, 8, 8, ¿sí? Y su respectiva variación. Yo le estoy programando, yo estoy dando mis criterios como técnico.
Bueno, entonces yo voy a restablecer los valores acá, pero voy a llegar bajo intervalos o por etapas, llegar por intervalo fijo o por etapas, ¿sí? En la etapa inicial, yo creo que se llegue, aquí ellos me están recomendando llegar cada 10 días, ¿sí? Pero ojo, como les dije, nosotros vamos a llegar, puede haber una frecuencia de ya puede ser de 8 días o generalmente de 12 días. Puede ser una frecuencia de llego de 12 días. 12 días, 12 días. Cada semana va a llegar. Entonces ya no va a ser de acuerdo a lo que me está programando. Yo lo estoy indicando, yo voy a llegar cada 12 días. Por más que esté en la fase que más requiera, entonces va a ser cada 12 días. La eficiencia de llego me está indicando acá que va a ser 70%. No, yo quiero que sea en un 75% porque va a ser lo que yo voy a garantizar con mi sistema de llego tecnificado. Lo cambio aquí. Reponer la capacidad de campo o vamos a aplicar una lámina definida. Veamos acá, entonces vamos a reponer la capacidad de campo y voy a colocar OK. ¿Sí? Y tengo estos datos. Yo estoy definiendo llegar cada 12 días. Se va a llegar el 26 de diciembre, el 7 de enero, el 19 de enero, el 31 de enero, el 12 de febrero, el 24 de febrero, el 8 de febrero, 28 de marzo, 20 de marzo, 1 de abril y 3 de abril. ¿Cuántos llegos estoy determinando? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9, 10, 11, 12. 12 ciegos, más o menos 12 ciegos. ¿Sí? Ahora, ¿qué hago yo con estos datos? Tengo la lámina neta y la lámina bruta. ¿Cómo lo aplico para mi diseño de ciego tecnificado? Ya tengo estos valores. Yo voy a utilizar estos datos de lámina neta y lámina bruta en función a lo que me está especificando acá, la programación que yo estoy definiendo. ¿Y qué me está diciendo acá? Miren, ¿qué es lo que ha variado? ¿Qué es lo que ha variado? Yo estoy aplicando el riego por debajo del factor de agotamiento. Es decir, que la planta va a hacer un esfuerzo de poder absorber el agua que existe en el suelo, porque yo lo voy a regar cada 12 días. ¿Sí? Y la primera gráfica que les mostré hace un instante era cada 10, 6, 7 días, ¿no? Como 10 días como máximo, la cual estaba dentro, no por debajo, por encima del agua disponible, del factor de agotamiento. Pero cuando yo le he programado cada 12 días, me dice la gráfica, bien, usted quiere regar cada 12 días, entonces sus cultivos van a sufrir un pequeño estrés hídrico y van a hacer un pequeño esfuerzo en absorber el agua que se encuentra en el suelo, porque usted no lo está reponiendo cuando debería de reponerle, le está reponiendo después de 2 días más. Y este es el esfuerzo que va a hacer. Es lo que me está diciendo esta gráfica. Pero entonces también lo estoy adecuando a la realidad, porque también existen especies que aguantan más de 12 días. Por ejemplo, de la papa puedo regar cada 15 días. La alfalfa puedo regar cada 27 días. ¿Sí? La avena, que es un cultivo que se adecua a la precipitación, a las lluvias, se siembra en las lluvias, igual también tiene un poco mayor de resistencia. En tal sentido, es lo que me está diciendo acá este paquete. Me está advirtiendo, bien, lo que usted ha programado va a tener estos efectos. Y no solamente eso, me dice en el rendimiento. Acá me dice cuánto vas a bajar. El factor de rendimiento va a ser un 22%, ¿no? Lo que va a suceder aquí. Las reducciones que va a ser en el tema de la ETC. Al rato era todo esto cero, ¿sí? Todo era cero. Es lo que me está advirtiendo, que va a tener una reducción de un 15.5% en el rendimiento. Bueno, pero yo me estoy arriesgando, porque también sé que las variedades que yo estoy introduciendo no van a tal vez tener este factor. Ojo que también estoy trabajando con otras variables y en función a los datos que yo he colocado también. He variado información de mis coeficientes de cultivo, pero he combinado con información que se encuentra en la FAO, que son para otros cultivos, o son para los mismos cultivos, pero en otros hemisferios, en otros países, con situaciones climáticas y edáficas diferentes. Pero la combinación de ambas me está indicando eso. Pero ya tengo acá. Ahora, ¿qué es lo que debo hacer? No solamente voy a yo sembrar avena, yo requiero sembrar otros cultivos. Y para ello es el patrón de cultivo. Este patrón de cultivo
es el que me va a mí indicar cómo yo estoy programando hacer en mi sistema de riego. ¿Cómo estoy programando hacer? Entonces voy a llamar los cultivos acá, a los cultivos que tengo. Voy a llamar a la avena forraje. Voy a llamar a la cebolla. Datos inválidos. A ver, vemos qué está pasando. ¿Ya? Todo hemos guardado. El suelo hemos guardado. Suelo franco arcilloso no hemos guardado. Vamos a guardar. Guardaremos nuestro suelo franco arcilloso. Y colócale. HTV. Curso, Crobat. Ustedes guarden donde tienen que guardar en su carpeta respectiva. Suelo. Ya. Franco arcilloso. Uno voy a colocar acá, porque es un franco arcilloso, pero con otras características. Guardamos. Entonces yo todo tengo guardado. Algo me está pasando, por eso no me quiere responder el patrón de cultivo. Miren, llamo a cebolla y me sale este error. Bueno, no es necesario alarmarse. Como les dije, es un software libre que a veces tiene sus errores y lo vuelvo a accesar porque yo tengo toda la información guardada. Toda la información guardada. He guardado factor suelo y todo lo demás. Actualizo y vuelvo a abrir el Crobat, ¿no? Y voy a repetir los procedimientos para que también sea, no muy mecánico, pero se les quede también estas operaciones. Voy a abrir y voy a llamar la estación meteorológica de Tarija. Disco local estación meteorológica Tarija. Base de datos Tarija. Tarija, ya está Tarija. Precipitación también quiero de Tarija. Voy a direccionarlo nuevamente. ¿Dónde está mi información? Y la base Tarija. Tarija. Ya está Tarija, precipitación y la transpiración, cultivo. Como referencia, vamos a abrir cualquiera de ellas. ¿Sí? Cualquiera de ellas acá. Entonces, direccionamos. Crobat, cultivos. Ya voy a abrir la cebolla, cabeza. Ya tengo los datos. Voy a abrir el suelo. Suelo, hemos dicho que va a ser franco. Arenos, perdón, franco arcilloso. Vamos aquí, suelo. Franco arcilloso 1 colocamos. Aquí está, abrir. Bueno, hacemos la consulta de criminal del cultivo, la programación del riego, el patrón de cultivo, ¿sí? El patrón de cultivo. La relación del agua de cultivo no lo podemos guardar. Es un archivo que no se puede guardar. Es un archivo que me calcula automáticamente en el momento en función a lo que yo estoy trabajando. Pero sí puedo exportar y guardar los archivos que me ha brindado ahí. También para la programación. Esta información, colegas, se puede copiar. Se copia todo esto que he calculado y lo llevo. Copiar tabla, datos de encabezamiento y lo llevo al Excel. Estaba haciendo un ejemplo ya antes de iniciar y acá lo tengo eso. ¿Sí? Acá lo tengo eso. Pero igual lo voy a volver a copiar acá. Clic derecho. Copiar. Miren, entonces he copiado toda esa información. ¿Sí? Toda esa información. Para ese cultivo. Bien. Ahora voy a ir a hacer o a generar el patrón de cultivo. Esperemos que no me salga error. Avena. Muy bien, no me sale ya el error. Ojo, miren, ya no sale error. La cebolla. El maíz. La papa. Tengo 4 cultivos. Mucho depende la versatilidad de mi software Crobat, de la información y la base de datos que yo introduzca. Si yo tengo de 20 cultivos, entonces rápidamente puedo seleccionar y cuáles introducir. ¿Sí? Bueno, acá estamos viendo las épocas de siembra y las épocas de cosecha. Las épocas de siembra y las épocas de cosecha. Me pide aquí el porcentaje. Aquí voy a colocar patrón. Vamos a guardar patrón avena. Con avena vamos a guardar como patrón. Del 100%, estamos trabajando aquí sobre 1 hectárea. Todos los cálculos están haciendo para 1 hectárea, para una unidad. Puede ser 1 hectárea, puede ser 10, que es 10.000 metros cuadrados, puede ser 1.000 metros cuadrados,
puede ser 100 metros cuadrados o puede ser 1 metro cuadrado. ¿Sí? Pero me está calculando para una unidad. Ojo, que es una unidad. Entonces, de la unidad, ¿qué porcentaje será la avena? Será un 10%. ¿Qué porcentaje será la cebolla? Un 20%. ¿Qué porcentaje será el maíz? Otro 20%. ¿Qué porcentaje será la papa? Un 50%. Porque yo voy a vender más papa. Quiero cosechar para antes de Todos Santos o para Navidad, ¿sí? Porque está programado cosechar para Navidad. Pero puedo cambiar aquí. La avena está en agosto. Yo dije que voy a sembrar en diciembre. 15 de diciembre. Cambio. Y voy a cosechar el 13 de abril. La cebolla para agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. No me conviene mucho, voy a adelantar. Voy a sembrar el 10 de julio. 10 de julio. ¿Sí? Maíz choclero quiero para, ¿qué fechas? Para la Navidad o para el Año Nuevo. ¿Sí? Entonces debo sembrar agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Entonces en agosto, está bien, 25. Y voy a cosechar para 21 de enero. Entonces voy a adelantar. Aquí que sea el 05. En agosto, 05. Ya tengo justo para 1 de enero. ¿Puedo cosechar más antes o puedo cosechar después? ¿Sí? Tengo acá eso. Papa, estoy empezando a sembrar en agosto. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, temprana, 4 meses es. Noviembre, sí, voy a sacar para Todos Santos, pero voy a adelantar. Quiero sacar para Todos Santos acá. Entonces aquí voy a hacerlo para el 15 de agosto. Y voy a cosechar en diciembre. Adelantaremos, que sea en julio. Voy a cosechar en noviembre. Ya, puede ser antes o puede ser después. Bien, ya lo he distribuido las fechas de siembra, ya lo he distribuido el porcentaje de área de riego que cubre esto, y lo voy a proceder a guardar. Tengo que guardar, porque este sí lo puedo guardar y tengo que guardarlo. Porque el sistema me va a calcular en función al patrón de cultivo. Entonces coloco aquí, guardar. Guardar, y voy a direccionarlo donde voy a guardar, en la carpeta donde está mi curso, los archivos de mi curso. Aquí va a ser suelo patrón de cultivo. Aquí va a ser patrón avena. Como referencia y colocando eso, patrón avena, guardar. Y ya tengo guardado. Ahora sí voy a consultar al sistema. Este es el dato que me brinda el sistema. El sistema me brinda esta información que me dice, en función a lo que usted está programando sembrar, avena, cebolla, maíz y papa, me dice, y papa, tenemos la siguiente programación de aprovisionamiento del sistema. Requerimientos netos para el mes de enero, ¿sí? En milímetros día 0,1, milímetros mes 3,1 y litros por segundo por hectárea 0,001 en enero. En febrero, en marzo, en abril, y después voy a empezar a partir de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. El área que voy a llegar en enero es un 30% del total, ¿sí? En febrero un 10, en marzo un 10, en abril un 10, en agosto un 90%, donde se va a llegar de mayor cantidad, agosto, septiembre, octubre, noviembre. ¿A qué se refiere acá? Que de la superficie total, en los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre, es donde más se requiere agua y por ende yo voy a abarcar mayor superficie, por ende, ¿sí? Y en los meses de julio, diciembre, enero, febrero, marzo, hasta abril, es donde se requiere poca demanda de agua y se va a llegar también menor superficie. Esa relación es la que nos está diciendo acá. ¿Sí? Esa relación es la que me está indicando. Bueno, me dice aquí el requerimiento de riego por área en litros por segundo. ¿Sí? En el requerimiento de agua real, 0,04 litros segundo. 0,22, 0,27, 0,26, 0,22. El mes con mayor demanda es 0,43 litros por segundo. Hectárea. Ojo que esto es para una hectárea. Una hectárea. Nosotros podemos hacer en función ya aquí con la
oferta, que va a ser la fuente de agua, ¿cuánto voy a poder regar? Sí, para 1 hectárea requiero 0,43 para avena, cebolla, maíz y papa. Para 2 hectáreas, ¿cuánto será? Para 3 hectáreas, ¿cuánto será? Para 5 hectáreas, ¿cuánto será? Pero aquí me está diciendo el mayor demanda. Y en función a esta mayor demanda voy a hacer mi caudal de diseño, casi similar al agro, ¿no? Casi similar. Entonces, este es el que me va a indicar mi caudal de diseño. Bien, una vez obtenido toda esta información, colegas, toda esta información, yo recién procedo a hacer mi diseño agronómico. ¿Para qué he hecho todo esto? Para hacer un análisis, para ver mi caudal, sí, de diseño. Entonces, en función a la distribución, yo voy a diseñar, tengo que tener una tubería que me permita trasladar este volumen para este mes de 0,43 litros por segundo por hora. 0,43 litros por segundo para 1 hectárea. Pero si yo voy a regar 10 hectáreas, entonces aquí ¿cuánto va a ser para trasladar? Va a ser 4,3 o 5 litros por segundo para 10 hectáreas. Entonces, ese volumen tiene que trasladarme mi red principal. Y si voy a regar 30 hectáreas, multiplico 0,43 por 30 hectáreas, y esa va a ser la dimensión que me tiene que, o ese volumen tiene que trasladarme esa tubería, ese canal, pero no estamos hablando para riego tecnificado, que va a ser la tubería. Es para eso este análisis. Entonces, aquí ya tengo mi caudal de diseño. Ya tengo el requerimiento de la lámina neta y la lámina bruta. En función a estos parámetros voy a iniciar recién mi diseño agronómico. ¿Cuál es el objetivo central de este curso, colegas? Es la forma de introducción de información de todos los módulos que lo hemos ido detallando en esta sesión webinar. El clima, la precipitación, módulo cultivo, módulo suelo, que son variables que deben estar activados y se debe introducir para recién entrar al análisis del requerimiento de agua del cultivo, la programación, insertar mi patrón de cultivo, porque el patrón de cultivo va a ser en función a estos. Y ojo que, ¿por qué estamos trabajando en función al patrón de cultivo? Y el sistema, ¿por qué me calcula esa demanda? En base a requerimiento hídrico. Pero ¿quién me está diciendo como referencia en qué momento es llegar? La programación, esta gráfica, ¿sí? Esta gráfica. Yo puedo variar estos datos, como les dije, y puedo colocar, en vez de 10 días, 12 días, y va a irme variando. Y todos estos valores, colegas, yo lo voy a trasladar a una tabla Excel en la cual voy a poder hacer todos mis análisis, ¿sí? Mis análisis, de ver ya los turnos, las frecuencias. En tal sentido, hasta acá hemos hecho ya de manera exhaustiva y detallada también la forma de introducción y la interpretación de los datos que me brinda este software. Ahora lo que nos resta es explicarles de manera detallada, yo diría de manera general, porque esto ya viene es más metódico y numérico, en base a las fórmulas. Ya existen fórmulas para determinar los tiempos de riego, las láminas de riego, ¿sí? Y nos pasaríamos a esta otra presentación que lo voy a coser de manera muy rápida, que es referente al diseño agronómico para riego tecnificado, ¿sí? En tal sentido, lo que requerimos saber es la frecuencia de riego, la selección de los aspersores, la determinación del área de humedecimiento de los aspersores, cálculo de la intensidad de los aspersores, cálculo del caudal de riego, que nosotros hemos determinado el caudal de diseño, que es muy diferente al caudal del riego, el tiempo de riego, el número de aspersores, el tiempo de riego por posición, el tiempo de riego por el cálculo del área que va a llegar cada turno, el número de usuarios que llegan simultáneamente, la frecuencia de turnos. ¿Qué debemos de saber? Las propiedades físicas del suelo que hemos pasado, el tema de la estructura, ver la profundidad de la raíz, ver la profundidad efectiva, ver la lámina o la humedad aprovechable en función de la textura, aquí lo hemos visto, la infiltración, que es muy importante, y en función de estos parámetros determinar la lámina neta o la humedad aprovechable. Determinamos la lámina neta en función de la profundidad y en base al criterio de riego que les indicaba que puede ser un 0,7, 0,8 o 0,9, que me da el software Crobat, el criterio de riego,
al 80% de la capacidad de campo, al 90%, al 70%, al 50% de la capacidad de campo, por encima de la capacidad de campo. A eso se refiere este criterio de riego. Una vez determinado la lámina neta, determinó la lámina bruta, que es igual a la lámina neta en función a la eficiencia de aplicación. Nosotros hemos utilizado una eficiencia de aplicación del 75%, es lo que hemos colocado en el paquete, en el software, CROWAD. Y en función de eso me dice que la eficiencia de aplicación puede ser del 65 al 80%, y nosotros hemos utilizado un 75%. Posteriormente eso ya me determina, me permite calcular la frecuencia de riego. Selecciono los aspersores, qué tipo de aspersor en función de las características de la velocidad de infiltración, porque el aspersor que he seleccionado, la velocidad de infiltración no puede ser mayor a la velocidad de infiltración del suelo. Determino el cálculo del área del aspersor, ¿sí? En base a esta relación, cálculo de la densidad de la precipitación, la pluviometría, en la cual indicamos acá que la pluviometría del aspersor no tiene que ser mayor a la velocidad de la infiltración, tiene que ser menor a la velocidad de infiltración, ya que si es mayor a la velocidad de infiltración voy a ocasionar pérdidas de agua por escurrimiento y también por percolación profunda. Más aún si tengo mi área de riego en zonas con pendiente mayor al 3 o 4%. Ojo que la pluviometría del aspersor tiene que ser menor a la velocidad de infiltración. Determino el tiempo de riego, ¿sí? En función de relaciones, el área de riego por turno, el cálculo de la frecuencia por turnos, y eso es mi diseño agronómico. Ya tengo esas fórmulas de manera general. O sea, todo lo que hemos mostrado en esta presentación, les he ido explicando en la parte de la sesión del día de hoy, de manera inicial, y también reiterando en cada momento que he ido interviniendo y explicando los resultados que me brindaba el software CROWAD. Ahora, ¿qué es lo que voy a utilizar? ¿Qué es lo que he hecho? He trasladado esos dos datos acá. Vamos a abrir nuestro software Diseño Agronómico Sistema de Riego Tecnificado. Tengo dos escenarios acá en esta tabla Excel. Como les dije, no es ya nada complicado, es ya utilizar las fórmulas que tenemos ahí explicadas, que son estas, ¿sí? Tengo la eficiencia de aplicación, dijimos que un 75%, cálculos para determinar la lámina neta y la lámina bruta, ¿sí? Lámina neta y la lámina bruta, la frecuencia de riego, el tiempo de riego, ¿sí? Y los demás variables. Y en función al análisis de variables, tengo esta otra celda en la cual ya me determino un análisis del número de usuarios, el caudal que tengo en la fuente de agua, la eficiencia de la frecuencia de riego que estoy asumiendo de 12 días, debo de distribuirlo, cuánto va a ser por usuario, y ver el aspersor que estoy seleccionando, el caudal del aspersor, la presión del aspersor, el diámetro del aspersor, el área del aspersor, la intensidad, que es la pluviometría del aspersor, el tiempo de riego en la línea, el tiempo de riego que se va a asumir, el volumen por aspersor en cada posición, el número de aspersores, el número de aspersores que yo voy a asumir, porque si según el cálculo me dice, como acá, 29.9 o 29.5, yo no voy a colocar 29.5 aspersores, debo de redondear arriba a 30 aspersores. ¿Cuántas aspersores yo estoy sugiriendo que van a funcionar en cada línea? El número de posiciones y el tiempo de riego por usuario, ¿sí? Y todas estas cálculos están acá, desarrolladas y expuestas. En tal sentido, colegas, en función de estas dos tablas, ustedes van a poder desarrollarlo ya de manera más práctica el diseño agronómico para sistemas de riego tecnificado, en este caso particular para el sistema de riego por aspersión.